Siempre he sentido una atracción por el mejor amigo de mi padre, pero Jack nunca me vio como una mujer. Siempre se refirió a mí como una niña y me trató como tal. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que me miraba y me hablaba de vez en cuando. Podía sentir la necesidad en su voz y el fuego en sus ojos. Así que, cuando mis padres tuvieron que irse por unos días y le pidieron que se quedara para cuidarme, supe que era la única oportunidad que tendría para hacerle saber mis sentimientos y descubrir si lo que había visto era real o si solo estaba imaginándolo. Las primeras noches fueron difíciles y él se mantenía distante, diciendo que yo estaba fuera de sus límites. Pero, ¿qué tal si no lo estoy y él solo trata de alejarme por la mujer a la que vi besando la otra noche? Una semana después de mi cumpleaños número 18, recibí el mejor regalo de mi vida. Mi tío se cayó y se rompió la pierna. Lo sé, sueno como una persona terrible. No estoy feliz de que mi tío se haya lastimado, pero estoy feliz de que mis padres decidieran irse por una semana para ayudarlo. Y estoy realmente feliz de que aún no confíen en mí para quedarme sola en casa. Le pidieron a Jack que se quedara en nuestra casa durante la semana y él aceptó. Jack es el mejor amigo de mi padre. Siempre ha sido una figura importante en mi vida. Tengo tantos recuerdos de Jack desde que era pequeña. Siempre estuvo ahí para mí. Me protegió. Me ayudó con todo lo que necesitaba. Era el mejor en todo. Pero luego, mis sentimientos empezaron a cambiar. Hace un par de años comencé a notar su cuerpo fuerte, la firme línea de su mandíbula, el adorable hoyuelo que aparecía en su mejilla izquierda cada vez que reía o sonreía, y sus ojos, santo cielo, esos ojos azules penetrantes que se veían increíblemente bien con su cabello negro. Recientemente había notado un poco de cana, pero no me importaba. Solo pensaba que lo hacían ver aún más atractivo. Siempre había soñado con Jack, y esta semana finalmente tendría la oportunidad de acercarme más a él, de una manera que nunca antes había imaginado. Había estado coqueteando descaradamente con él durante un tiempo, pero hasta ahora se había resistido a caer en la tentación. Pero ahora tenía 21 años, y él iba a ser mío por toda una semana. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para tener a Jack, pero el pobre no tenía ninguna oportunidad. Mis padres ya se habían ido hace unas horas, y cuando escuché un motor en la entrada, solté un grito de felicidad y miré por la ventana. Observé cómo Jack bajaba de su jeep negro. Solo verlo me provocaba mariposas en el estómago, pero no era lo único que sentía. Sus anchos hombros musculosos y su pecho firme bajo la camiseta negra me hicieron tragar saliva. Los jeans ajustados acentuaban su presencia imponente, y mi piel se erizó al instante con solo imaginar lo cerca que estaríamos durante la semana. ¿Cómo era posible que él tuviera un efecto tan poderoso en mí? Lo vi sacar una bolsa de viaje de la parte trasera de su jeep, colgarla sobre su ancho hombro y dirigirse a la puerta. Nerviosa, miré la ropa reveladora que llevaba puesta. Me había puesto mis shorts más cortos, una camiseta ajustada sin sostén, y me había pintado las uñas de los pies de un bonito color rosa. Dejé mi largo cabello rubio suelto porque una vez él dijo que le encantaba cómo se rizaba un poco en las puntas. Claro, fue solo un comentario pasajero, y sí, había pasado mucho tiempo desde entonces, pero aún contaba para mí. Sabía que Jack tenía una llave, así que esperé en la parte superior de las escaleras hasta que escuché el sonido de la puerta cerrándose y el eco de sus botas en la entrada. Dándome una última sacudida al cabello, corrí escaleras abajo llamándolo con entusiasmo. Su mirada se fijó en mí por un instante, y sentí un leve rubor al notar su expresión sorprendida. Le dediqué una amplia sonrisa y me lancé hacia él en un abrazo lleno de emoción. Sentí la firmeza de su cuerpo por un breve instante mientras su aroma familiar me envolvía. Siempre usaba el perfume más delicioso, pero debajo de todo, era solo Jack, y lo amaba. Él rió, bajándome suavemente antes de apartarme un poco. Protesté con un quejido y le hice un puchero. «Hola», dijo, colocando un dedo bajo mi barbilla para levantar mi rostro hacia Jack. Me soltó con un suspiro leve, como si el simple contacto hubiera sido demasiado para él. Dio un paso atrás, sus ojos recorriendo mi rostro antes de deslizarse, apenas perceptibles, por mi cuerpo. Fue solo un segundo, pero lo sentí, como si su mirada dejara una marca invisible en mi piel. Sus labios se separaron ligeramente, y pensé que iba a decir algo, pero al final solo negó con la cabeza y tomó su bolsa del suelo. «Has crecido», murmuró finalmente, con esa voz grave y contenida que siempre lograba desarmarme. Sonreí, inclinando la cabeza de lado con aire inocente. ¿Esperabas que no lo hiciera? Mi tono era ligero, pero la tensión flotaba en el aire, envolviéndonos como una neblina espesa. Jack no respondió. Se limitó a subir las escaleras con su paso firme y seguro, dejándome en la entrada con una sensación de triunfo silencioso. Sabía que algo en él se había removido al verme, y esa idea me llenaba de una adrenalina cálida que se instalaba en mi pecho. Me mordí el labio, incapaz de evitar sonreír mientras cerraba la puerta detrás de mí. Subí las escaleras con calma, escuchando los sonidos familiares de la casa. Jack había estado aquí tantas veces que su presencia no era algo nuevo, pero esta vez se sentía diferente. Había una carga entre nosotros que no estaba allí antes, o quizás siempre había estado, y yo solo la estaba notando ahora. Cuando pasé frente a la habitación de invitados, la puerta estaba entreabierta, y lo vi dentro, deshaciendo su equipaje con movimientos mecánicos. Su espalda ancha se tensaba bajo la tela
tela de su camiseta, y la luz tenue del atardecer resaltaba los mechones oscuros de su cabello. Me quedé mirándolo por un momento antes de tocar suavemente el marco de la puerta. ¿Necesitas algo?, pregunté con fingida inocencia. Jack levantó la cabeza, su mirada seria pero sin rastro de molestia. Estoy bien, gracias, respondió con su tono característico, seco pero amable. Me apoyé contra el marco, cruzando los brazos con un gesto casual. No tienes que encerrarte aquí, ¿sabes? Podemos pasar el rato, como antes. Jack dejó de doblar su ropa por un momento, sus dedos apretando la tela con más fuerza de la necesaria. No somos los mismos de antes, dijo sin mirarme, su voz tensa. Me encogí de hombros, aunque él no pudiera verlo. Yo sigo siendo la misma, mentí, porque los dos sabíamos que no era cierto. Me giré antes de que pudiera responder, dejándolo con sus pensamientos mientras me dirigía a mi habitación. Esa noche, bajé las escaleras en busca de algo para beber. La casa estaba en silencio, salvo por el leve sonido del televisor en la sala. Jack estaba allí, sentado en el sofá, con una cerveza en la mano y la mirada fija en la pantalla. No me anuncié, simplemente me dejé caer en el sofá junto a él, doblando las piernas debajo de mí. «¿No tienes sueño?», comentó sin apartar la vista de la televisión. «No demasiado», respondí, observándolo de reojo. Había algo en su postura rígida, en la forma en que sus dedos tamborileaban distraídamente contra la botella, que me decía que tampoco estaba del todo cómodo. Me incliné ligeramente hacia él, lo suficiente para que mi brazo rozara el suyo. «Te extrañé», solté, casi en un susurro. Jack giró la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos en la penumbra de la habitación. Su expresión era ilegible, pero sentí el peso de su mirada, analizando cada centímetro de mi rostro, como si buscara algo que no estaba seguro de querer encontrar. «Deberías ir a dormir», dijo finalmente, apartándose apenas lo suficiente para romper el contacto. Exhalé un suspiro fingido y me levanté, inclinándome sobre él solo un segundo más de lo necesario. «Buenas noches, Jack». Me di la vuelta antes de que pudiera ver su reacción, pero podía sentir su mirada quemándome la espalda mientras subía las escaleras. Me metí en la cama con una sonrisa en los labios, sabiendo que esto era solo el principio. A la mañana siguiente, el aroma del café llenaba la casa, filtrándose hasta mi habitación y sacándome del letargo del sueño. Bajé las escaleras descalza, con la ropa cuidadosamente elegida, una camiseta suelta que dejaba mi hombro al descubierto y unos shorts lo suficientemente cortos como para llamar su atención. Jack estaba en la cocina, de espaldas a mí, revolviendo el café con movimientos pausados. Su cabello estaba ligeramente desordenado, y la camiseta gris que llevaba resaltaba la firmeza de su espalda. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo en silencio antes de aclarar la garganta. «¿Madrugando tanto?», pregunté con una sonrisa. Jack se giró lentamente, su mirada recorriéndome antes de aterrizar en mi rostro. «Alguien tiene que levantarse temprano en esta casa», murmuró antes de dar un sorbo a su café. Sonreí, acercándome un poco más. «Podrías despertarme la próxima vez», sugerí, tomando una taza del estante con una calma ensayada. «No me importaría compañía por la mañana». Jack dejó la taza sobre la encimera con un poco más de fuerza de la necesaria. «No quiero problemas», dijo con una sonrisa forzada, como si estuviera tratando de desviar la conversación. Me apoyé contra la isla de la cocina, observándolo con diversión. «¿Problemas? Jack, ¿qué tipo de persona crees que soy?». Él dejó escapar una risa seca, sin rastro de humor. «Creo que eres alguien que sabe exactamente lo que hace». Le sostuve la mirada, saboreando el modo en que su resolución parecía tambalearse ligeramente. «Solo intento ser amable», dije con fingida inocencia. Jack negó con la cabeza, girándose para lavar su taza. «Ser amable no debería sentirse así», murmuró en voz baja, pero lo suficientemente claro para que lo escuchara. Decidí dejarlo ahí, por ahora. Le di la espalda y caminé hacia la sala con mi café en la mano, sintiendo su mirada clavada en mí mientras me alejaba. No estaba cediendo, pero tampoco podía esconder del todo su reacción. Había algo en su postura, en la forma en que su mandíbula se tensaba, cada vez que me acercaba demasiado. Pasé el día disfrutando de la compañía silenciosa de Jack. Intentaba mantener la distancia, sumergiéndose en su computadora o en un libro, pero yo encontraba formas sutiles de interrumpir su concentración. Me sentaba en el sofá junto a él, pasando páginas de mi propio libro con lentitud exagerada, o caminaba por la casa tarareando una canción sin prestar atención a nada más que a su presencia. Por la tarde, decidí salir al jardín para aprovechar el sol. Sabía que Jack me seguiría con la mirada desde la ventana, y no me equivocaba. Pude sentir sus ojos en mí mientras me recostaba en la tumbona, dejando que el calor del sol acariciara mi piel expuesta. Cerré los ojos, disfrutando la sensación y sabiendo que, aunque no quisiera admitirlo, él también lo estaba haciendo. Más tarde, cuando regresé a la casa, Jack estaba en la sala, con los brazos cruzados y una expresión severa. «¿No crees que deberías vestirte un poco más?», parpadeé inocentemente, inclinando la cabeza. «¿Por qué? Es mi casa, Jack». Sus labios se fruncieron y su mirada se endureció. «Sigues siendo la hija de mis mejores amigos». Su voz era firme, pero noté la tensión oculta bajo sus palabras. Crucé los brazos sobre mi pecho, adoptando una postura más desafiante. «Soy mucho más que eso, y lo sabes». Jack dejó escapar un largo suspiro y pasó una mano por su cabello. «No juegues conmigo, ¿de acuerdo?». Su tono era casi suplicante, como si le costara trabajo mantenerse firme. Me mordí el labio para contener una sonrisa y asentí suavemente.
suavemente. Nunca jugaría contigo, Jack. Me alejé antes de que la conversación pudiera ir más lejos. Sabía que lo estaba llevando al límite, pero también sabía que Jack aún tenía el control, por ahora. El día transcurrió en una rutina casi normal, pero la tensión flotaba en el aire como una presencia constante. Jack intentaba mantener la distancia física entre nosotros, refugiándose en cualquier tarea que pudiera mantener sus manos ocupadas. Yo, por mi parte, disfrutaba viéndolo intentar contenerse, esforzándose por fingir que nada estaba fuera de lugar. Por la tarde lo encontré en el garaje, revisando su coche con el ceño fruncido. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo en silencio durante un momento antes de decir: «Nunca dejas de arreglar cosas, ¿verdad?». Jack levantó la cabeza. Sus ojos azulados reflejaban una mezcla de diversión y cansancio. «Siempre hay algo que necesita atención», respondió con una sonrisa de lado antes de regresar a lo que estaba haciendo. Avancé lentamente hacia él, dejando que el sonido de mis pasos en el suelo resonara entre nosotros. «Tal vez deberías relajarte un poco. Estás aquí para cuidarme, no para reformar la casa». Jack se quedó en silencio por un momento antes de enderezarse. Limpió sus manos en un trapo viejo, su mirada fija en la mía. «Relajarme contigo cerca no es precisamente fácil», admitió, y mi estómago se encogió ante sus palabras. Sonreí, fingiendo no haber notado el significado oculto detrás de su confesión. «Podrías intentarlo. No muerdo, a menos que me lo pidan». Él dejó escapar una risa corta, pero su mirada seguía tensa. «Eres imposible», murmuró, dejando el trapo sobre el capó del coche y caminando hacia la salida, pero me aseguré de bloquear su camino con mi cuerpo. «¿Por qué sigues evitándome?», pregunté en voz baja, mirándolo de cerca, desafiándolo. Jack cerró los ojos por un breve instante, como si necesitara reunir fuerzas para responderme. «Porque esto no es correcto», dijo finalmente, su voz firme pero no del todo segura. Incliné la cabeza, fingiendo una expresión confundida. «¿Qué no es correcto? Solo estamos hablando». Jack exhaló lentamente, y sus manos se apoyaron en sus caderas con frustración. «¿Sabes a lo que me refiero? No soy ciego, y tú no eres una niña». Ese último comentario me hizo sonreír. «Entonces, ¿cuál es el problema?». Él negó con la cabeza, apartándose de mí con cuidado para salir del garaje. «El problema es que hay líneas que no se deben cruzar». Lo vi alejarse hacia la casa, la 1800 y por primera vez sentí una punzada de algo más profundo que simple deseo. Había una lucha interna en él que no podía ignorar, y por mucho que disfrutara el juego, también quería entenderlo. Esa noche, después de la cena, me acerqué a la sala donde Jack estaba sentado con un libro en las manos. Me acomodé a su lado sin pedir permiso, sintiendo la rigidez de su cuerpo a mi lado. No dije nada al principio, solo dejé que el silencio nos envolviera antes de susurrar: «No quiero ponerte en una posición incómoda, Jack». Él bajó el libro lentamente, su expresión suave pero cautelosa. «Lo sé», dijo en voz baja. Sonreí levemente, acercándome un poco más. «Pero tampoco quiero que me trates como si no supieras lo que quiero». Jack me miró por un largo momento antes de apartar la vista. «Lo sé», repitió, esta vez con un susurro más apagado. Nos quedamos en silencio, la distancia entre nosotros reduciéndose poco a poco, hasta que su mano rozó la mía, un contacto fugaz que me hizo contener el aliento. Pero, como siempre, él fue el primero en apartarse, levantándose del sofá con una expresión tensa. «Es tarde, deberías ir a dormir», dijo, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad que no había escuchado antes. Lo observé por un instante, analizando cada línea de su rostro, antes de decidir dejarlo ir. «Por ahora», asentí con una sonrisa suave. «Buenas noches, Jack». Él no respondió, solo se quedó allí, mirándome mientras me alejaba. Sentí su mirada en mi espalda, como un peso que no estaba segura de querer soltar. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba más cargado que de costumbre. Jack intentaba mantener las cosas ligeras, haciendo comentarios sobre el clima o preguntándome sobre mi día como si nada hubiera pasado la noche anterior, pero lo había sentido. Había visto la manera en que su mirada se detenía en mí por demasiado tiempo, cómo su mano tembló apenas un segundo antes de apartarse de la mía. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café, observándolo mientras revisaba algunos papeles, fingiendo estar absorto en ellos. «¿Siempre tienes que estar tan serio?», pregunté en tono casual, dándole un sorbo a mi bebida. Jack levantó la vista apenas un instante, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Alguien tiene que serlo», respondió con esa calma medida que siempre utilizaba cuando intentaba mantener el control. Sonreí, inclinándome sobre la mesa para apoyar la barbilla en mi mano. «Tal vez deberías relajarte un poco. Te haría bien». Él soltó una risa suave, sin apartar la vista de los papeles. «Relajarme contigo alrededor no parece una buena idea». Sentí una punzada de satisfacción en su confesión apenas velada. «¿Te pongo nervioso, Jack?», pregunté en voz baja, viendo cómo sus dedos se detenían por un breve instante sobre la hoja que tenía delante. Jack cerró los ojos un momento antes de responder. «Solo creo que eres más lista de lo que deberías ser». Me levanté de la mesa, caminando alrededor de la cocina con lentitud. Sabía que me estaba mirando, aunque fingiera que no. «Tal vez solo sé lo que quiero». Jack suspiró, apartando finalmente los papeles y levantándose. «¿Y qué es exactamente lo que quieres?». Su tono era más serio esta vez, como si estuviera dispuesto a enfrentar la conversación de una vez por todas. Lo miré fijamente, sosteniendo su mirada
mirada con una sonrisa ladeada. ¿Eso no es obvio? Él no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó, y pude ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que la distancia entre nosotros se redujo a unos pocos centímetros. Podía sentir su respiración contra mi piel, el calor de su cuerpo, pero antes de que pudiera decir algo más, él apartó la mirada, retrocediendo de golpe. «Esto no está bien», murmuró, pasándose una mano por el cabello con frustración. Lo observé en silencio por un momento antes de hablar. «¿Por qué sigues diciendo eso?» Jack soltó una risa sin humor. «Porque es verdad. No importa cuánto lo pienses o lo justifiques. Hay cosas que simplemente no deben suceder». Me crucé de brazos, sintiendo un leve ardor en el pecho ante su resistencia. «¿Y si ya están sucediendo? ¿Y si no puedes evitarlo?» Él negó con la cabeza, sin mirarme. «Eres más joven. Tienes toda una vida por delante. No quiero ser una de esas decisiones de las que te arrepientas más tarde». Su honestidad me tomó por sorpresa. No había esperado que fuera tan directo, pero en lugar de desanimarme, me hizo querer desafiarlo aún más. Me acerqué un poco más, inclinándome hacia él con una sonrisa suave. Tal vez la única decisión de la que me arrepentiría sería no intentarlo. Jack me miró durante un largo momento, y por un instante pensé que iba a rendirse, pero entonces, con un suspiro profundo, se apartó. «Voy a salir un rato. Necesito despejarme». Lo vi marcharse, y por primera vez en días sentí que había logrado derribar parte de su muro, pero sabía que todavía había una batalla por delante. Jack había estado fuera durante horas. Me pregunté si estaba evitando la casa o simplemente evitando estar cerca de mí. Sentada en la sala, jugueteaba con mi teléfono, distraída, mientras mi mente volvía una y otra vez a la forma en que me había mirado antes de irse. Esa lucha interna, la manera en que parecía debatirse entre lo que quería y lo que creía correcto. Me mordí el labio, pensando en cuánto más podría resistirse. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, levanté la vista de inmediato. Jack entró, con el cabello revuelto por el viento y la mandíbula apretada. Su mirada me encontró por un instante, antes de desviar la vista hacia otro lado. «¿Dónde estuviste?», pregunté con una sonrisa inocente, fingiendo indiferencia. Jack dejó las llaves sobre la mesa y se encogió de hombros. «Solo necesitaba caminar un poco». Me levanté del sofá lentamente, acercándome a él con calma. «¿Caminaste para aclarar la cabeza?», pregunté, cruzándome de brazos. «¿O para alejarte de mí?». Jack suspiró, frotándose la nuca con la mano. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». Sonreí con suavidad. «No estoy haciendo nada, Jack. Solo estoy aquí». Él me miró fijamente, como si intentara leer mis intenciones. «Eso es justo el problema», murmuró, su voz grave, casi con un matiz de resignación. Aproveché su vacilación para acercarme un poco más, sintiendo la tensión en su cuerpo al estar tan cerca. «No tiene que ser un problema», susurré, mis dedos rozando apenas su brazo, «a menos que tú quieras que lo sea». Jack inhaló profundamente y se apartó con cuidado, creando espacio entre nosotros. «Esto no puede pasar», dijo con firmeza, pero en sus ojos había algo más. Algo que decía que tal vez no estaba tan seguro de sus propias palabras. Me quedé en silencio por un momento, observándolo. «¿Por qué sigues huyendo de algo que ya está aquí?». Jack apretó los labios, como si estuviera conteniendo una respuesta que no se atrevía a decir. «Porque sé en qué terminaría. Y no es algo que pueda permitirme». Su sinceridad me desarmó por un segundo, pero no me rendí. «Tal vez deberías dejar de pensar tanto», sugerí, inclinándome ligeramente hacia él. «Solo sentir». Su mirada se fijó en mis labios por un breve momento antes de apartarse de nuevo. «No juegues conmigo», murmuró con un tono que mezclaba advertencia y algo más peligroso. Me alejé despacio, dándole su espacio, pero sin apartar mis ojos de los suyos. «No estoy jugando, Jack». Él dejó escapar un suspiro pesado y pasó junto a mí, dirigiéndose hacia la cocina. Observé su espalda mientras se alejaba, sintiendo la creciente tensión entre nosotros. Esa noche, cuando subí a mi habitación, me quedé de pie frente a la puerta por un largo momento, escuchando los sonidos de la casa. La presencia de Jack era casi palpable al otro lado del pasillo, y por primera vez sentí que tal vez él estaba tan atrapado en esto como yo. La noche era silenciosa, excepto por el leve murmullo del televisor en la sala. No podía dormir. Me giraba en la cama, inquieta, con los pensamientos de Jack ocupando cada rincón de mi mente. Finalmente, me levanté, bajando las escaleras con pasos ligeros. Él estaba allí, sentado en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla, aunque podía notar por la tensión de su cuerpo que no estaba realmente prestando atención. Me detuve en el umbral de la puerta, observándolo por un momento antes de hablar. «No puedes dormir, ¿verdad?». Jack giró la cabeza hacia mí, sus ojos oscuros bajo la luz tenue. «Podría decir lo mismo de ti», respondió con una media sonrisa cansada. Me encogí de hombros, acercándome lentamente. «Supongo que tengo demasiadas cosas en la cabeza». Jack me miró con esa intensidad suya, como si pudiera ver a través de mí. «Eso pasa cuando juegas con fuego». Me senté en el sofá, justo a su lado, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo. «¿Crees que esto es un juego?». Él exhaló un suspiro, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. «No lo sé. Tal vez para ti lo sea. Para mí, es más complicado». Lo observé en silencio por un momento antes de responder. «No es un juego, Jack. Al menos no para mí». Hubo un largo silencio entre nosotros. La tensión era densa, casi tangible. Sabía que estaba empujándolo a un límite
límite que él no quería cruzar, pero también sabía que su resistencia no era infinita. Deberíamos establecer algunas reglas, dijo finalmente, su voz baja y controlada. Levanté una ceja, divertida. ¿Reglas? ¿De verdad crees que eso va a funcionar? Jack giró hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Sí, y deberíamos empezar con mantener la distancia. No pude evitar sonreír con suavidad. ¿Así? Me incliné un poco más, desafiándolo. Jack cerró los ojos por un breve instante antes de levantarse de golpe. Es tarde, vete a dormir. Lo observé mientras se alejaba, la tensión visible en cada uno de sus movimientos. Sabía que estaba luchando consigo mismo, que quería hacer lo correcto, pero también que estaba al borde de rendirse. Cuando me quedé sola en la sala, sonreí para mí misma. Jack aún tenía control, pero no por mucho tiempo. Jack comenzó a evitarme de una manera más evidente. Ya no estaba en la cocina cuando bajaba por las mañanas, ni se quedaba en la sala viendo televisión hasta tarde. Siempre encontraba alguna excusa para mantenerse ocupado, ya fuera revisando su teléfono o arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas, pero yo sabía que no podía esconderse para siempre. Una tarde, mientras estaba en la sala hojeando un libro sin realmente leerlo, lo escuché entrar después de haber estado fuera durante horas. Fingí estar absorta en la lectura mientras él pasaba junto a mí con pasos pesados, pero no pude evitar notar la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme directamente. ¿Saliste a despejar la cabeza otra vez?, pregunté, manteniendo la vista en el libro, pero sintiendo su mirada sobre mí. Él se detuvo por un segundo antes de responder. Sí, pasé una página lentamente. ¿Y funcionó? Jack soltó un suspiro. No. Sonreí para mis adentros y cerré el libro con un golpe suave, levantándome del sofá. Caminé hacia la cocina, sintiendo cómo su mirada me seguía. Tal vez deberías intentarlo de otra manera, sugerí mientras servía un vaso de agua. Él se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. No sé si quiero saber qué tienes en mente. Me giré para mirarlo, inclinando la cabeza con una sonrisa suave. Solo digo que tal vez dejar de luchar contra lo inevitable podría hacerte bien. Jack frunció el ceño, y por un momento pensé que iba a decir algo más, algo importante, pero en su lugar solo negó con la cabeza y se giró para salir de la cocina. No voy a caer en esto, murmuró. Apoyé los codos en la isla de la cocina, mirándolo irse. Me di cuenta de que estaba más cerca de lo que pensaba, que su resistencia no era tan fuerte como él quería creer. Esa noche, mientras la casa estaba en completo silencio, decidí empujar los límites un poco más. Bajé a la cocina para encontrarlo sentado con una copa de vino, su expresión distante mientras miraba por la ventana. Me acerqué en silencio, deteniéndome a su lado. ¿Pensando demasiado otra vez?, pregunté en voz baja. Jack giró la cabeza hacia mí, sus ojos oscuros por la falta de luz. Siempre estoy pensando demasiado cuando estoy aquí. Sonreí suavemente, apoyándome contra la encimera. Tal vez sea hora de dejar de hacerlo. Él me miró fijamente por un largo momento antes de suspirar y apartar la vista. No puedo. Su respuesta fue simple, pero en su voz había algo más. Algo que decía que quería hacerlo, pero que no se atrevía. Me incliné ligeramente hacia él, dejando que la tensión flotara entre nosotros. Solo una vez. Olvídate de todo por un segundo. Jack se quedó en silencio, sus ojos fijos en los míos, su respiración apenas perceptible. Por un instante pensé que iba a ceder, pero finalmente apartó la mirada, terminando su copa de un solo trago y levantándose. Buenas noches, murmuró antes de alejarse. Me quedé allí, sintiendo una mezcla de frustración y anticipación. Jack estaba al límite, y yo solo tenía que encontrar la manera de hacer que dejara de resistirse. A la mañana siguiente, Jack estaba en la cocina cuando bajé. Me sorprendió verlo allí, apoyado contra la encimera con una taza de café en la mano, como si finalmente hubiera decidido dejar de evitarme. No dijo nada cuando entré, solo me miró por encima de la taza con una expresión que no supe descifrar del todo. ¿Madrugaste?, pregunté con una sonrisa, acercándome para servirme café. Jack hizo una mueca, apartándose un poco. No dormí mucho. Le lancé una mirada curiosa mientras revolvía mi café con lentitud. ¿Por qué? ¿Algo te preocupa? Él no respondió de inmediato, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que ya sabes la respuesta. Me mordí el labio, sintiendo cómo la tensión se espesaba en el aire. Tal vez podrías dejar de pensar tanto y simplemente disfrutar la compañía. Jack soltó una risa baja, pero no había diversión en ella. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Disfrutando de mi compañía? Claro, respondí con una sonrisa inocente, dando un sorbo a mi café. Me gusta tenerte cerca. Él apoyó la taza en la encimera, cruzándose de brazos mientras me miraba con intensidad. Sabes que esto no es tan simple. Dejé mi taza con cuidado y lo enfrenté, sin apartar la mirada. Lo complicas porque quieres. Jack me miró durante un largo instante antes de suspirar y pasarse una mano por el cabello. Esto es un problema. Yo soy un problema. Incliné la cabeza, analizando sus palabras. No, Jack. El problema es que sigues luchando contra algo que ya está aquí. Se quedó en silencio, sus ojos oscuros fijos en mí, su mandíbula apretada como si estuviera librando una guerra interna. Me acerqué un poco más, sintiendo el calor de su cuerpo a pesar de la distancia que aún mantenía entre nosotros. No voy a dejar que esto pase, murmuró, pero había algo en su voz, una grieta en su resolución. Lo observé por un momento antes de dar un paso atrás con una sonrisa tranquila. Si eso es lo que quieres pensar. Salí de la cocina lentamente, sintiendo su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba. El resto del día pasó en una tensa calma.
Jack intentaba mantenerse ocupado, pero sus movimientos eran más erráticos, más distraídos. Yo decidí darle espacio, dejándolo creer que tenía el control, pero sabía que la distancia solo hacía que la tensión se hiciera más fuerte. Esa noche, después de la cena, estábamos sentados en la sala, viendo una película en silencio. Yo fingía estar interesada en la pantalla, pero en realidad estaba concentrada en la forma en que Jack tamborileaba los dedos contra su pierna, su mirada perdida, su respiración profunda pero contenida. Dejé que mi pierna rozara la suya ligeramente, sintiendo cómo se tensaba al instante. No se apartó de inmediato, pero su cuerpo entero se volvió rígido. Jack, susurré, sin apartar la vista de la pantalla. Él no respondió, pero sentí cómo su atención estaba completamente en mí. Giré mi rostro hacia él lentamente, encontrándome con sus ojos. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo? Jack tragó saliva, su mirada viajando de mis ojos a mis labios por un instante, antes de apartarse bruscamente y ponerse de pie. Voy a dormir, dijo, su voz tensa, casi áspera. Lo vi alejarse una vez más, pero esta vez no sonreí. Esta vez supe que algo estaba cambiando en él, que estaba perdiendo la batalla contra sí mismo, y esa idea me provocó una sensación que no pude definir del todo. Jack evitó la casa todo el día siguiente, salió temprano por la mañana, y las horas pasaron sin que diera señales de vida. Me encontré a mí misma mirando el reloj más veces de las necesarias, preguntándome en qué momento esto se había convertido en algo más que un simple juego. Caminé por la casa, sintiéndola más vacía sin él. La tensión, la presencia de Jack llenaban cada rincón cuando estaba cerca, pero ahora, sin él, la casa se sentía extraña. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse al anochecer, estaba sentada en el sofá, fingiendo ver televisión. Jack entró, su expresión seria, con el cabello revuelto y una sombra de barba en su mandíbula. Pensé que ya no volvías, dije en tono ligero, pero mis palabras salieron más serias de lo que pretendía. Jack se detuvo en la entrada de la sala, observándome en silencio por un momento antes de dejar las llaves sobre la mesa. Necesitaba espacio. Apagué la televisión y me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. ¿Espacio de qué? Él exhaló, cansado. De esto. Fruncí el ceño. ¿De mí? Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en días no había barreras entre nosotros. ¿De cómo me haces sentir? Mi respiración se aceleró ante sus palabras, y me levanté lentamente, acercándome a él. ¿Y cómo te hago sentir? Jack cerró los ojos un momento, su mandíbula apretándose antes de soltar una risa breve y amarga. No debería decirlo. Me detuve justo frente a él, sintiendo la electricidad en el aire, la misma tensión que había estado creciendo entre nosotros desde el día en que llegó. Dilo. Jack abrió los ojos, y por un instante vi la lucha en ellos, la necesidad mezclada con la culpa. Me haces olvidar quién soy. Mis labios se separaron apenas, sorprendida por su honestidad. No es algo malo. Sí lo es, respondió con firmeza, dando un paso atrás, pero su mirada no abandonó la mía, porque tú eres demasiado para mí. Extendí una mano, rozando suavemente su brazo. No soy nada que no puedas manejar. Jack dejó escapar una risa suave, aunque su expresión era grave. Ese es el problema. Lo observé durante un largo momento antes de suspirar y apartarme ligeramente. Te complicas demasiado las cosas, Jack. Alguien tiene que hacerlo, murmuró, pasándose una mano por el rostro, como si estuviera agotado de pelear consigo mismo. Me acerqué de nuevo, esta vez con más suavidad, mi voz apenas un susurro. ¿Y si solo dejamos de pensar por una noche? Jack me miró fijamente, y por un momento pensé que iba a ceder. Su mano se levantó levemente, casi como si fuera a tocarme, pero en el último segundo la dejó caer. No puedo, murmuró, con un dolor en su voz que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Di un paso atrás, asintiendo lentamente, ocultando la punzada en mi pecho. Está bien, no voy a forzarte. Jack me observó con una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que no quería analizar demasiado. Gracias. Me encogí de hombros, fingiendo una sonrisa ligera, pero no significa que vaya a rendirme. Él negó con la cabeza, una sombra de sonrisa en sus labios. No esperaba que lo hiciera. Nos quedamos en silencio, mirándonos el uno al otro en la penumbra de la sala, como si ambos supiéramos que esto aún no había terminado. El último día juntos llegó más rápido de lo que esperaba. Mis padres regresarían esa noche, y la sensación de que el tiempo se nos acababa flotaba en el aire como una amenaza silenciosa. Jack estaba más distante que nunca, ocupado con cualquier cosa que pudiera mantenerlo alejado de mí, pero su silencio decía más que sus palabras. Me encontré observándolo mientras revisaba su teléfono en la cocina, sus dedos tamborileando distraídamente sobre la mesa. Me acerqué lentamente, apoyándome en la encimera a su lado. ¿Estás contando las horas para irte? Jack levantó la vista, su mirada encontrándose con la mía por un instante, antes de desviar la vista. Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden antes de que vuelvan. Sonreí con suavidad, inclinándome ligeramente hacia él. Siempre tan responsable. Él exhaló con un suspiro, dejando el teléfono a un lado. Alguien tiene que serlo. Nos miramos en silencio, la tensión latiendo entre nosotros una vez más, tan intensa como siempre. Voy a extrañarte, murmuré, con un tono más suave del que pretendía. Jack cerró los ojos un momento, como si mis palabras fueran un peso que no quería cargar. No digas eso. ¿Por qué no? Pregunté, observándolo con curiosidad. Es la
verdad. Él me miró, sus ojos llenos de algo que no podía descifrar del todo. Porque esto tiene que terminar aquí. Asentí lentamente, pero no aparté la mirada. ¿Y si no quiero que termine? Jack apretó la mandíbula, su mirada clavándose en la mía. No siempre obtenemos lo que queremos. Di un paso más cerca, la encimera atrapándome entre él y la tentación. ¿Y qué es lo que quieres, Jack? Él dejó escapar una risa baja, amarga. No debería querer nada. Extendí mi mano y la coloqué suavemente sobre la suya. Pero lo haces. Jack no se apartó esta vez. Su mano permaneció bajo la mía. Su respiración se volvió más pesada. Esto no es una buena idea, murmuró, pero sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de los míos, como si estuviera aferrándose a algo que no quería soltar. Tal vez no lo sea, susurré, inclinándome apenas un poco más. Pero no podemos fingir que no está pasando. Jack tragó saliva, su mirada fija en mis labios por un segundo eterno. Deberíamos hacerlo. El sonido del motor de un coche acercándose rompió la burbuja entre nosotros. Jack parpadeó, como si la realidad se hubiera abierto paso de golpe, y soltó mi mano con un gesto casi desesperado. Tus padres están aquí, dijo en voz baja, dando un paso atrás. Me quedé allí, sintiendo la ausencia de su contacto como un vacío frío. Miré hacia la puerta, escuchando las voces de mis padres acercándose. Y cuando volví la vista hacia Jack, ya estaba alejándose hacia la sala. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a la entrada para recibir a mis padres, pero mi mente seguía anclada en lo que acababa de pasar. Sabía que esto no había terminado, que Jack podía irse, pero lo que había entre nosotros seguiría ahí. Y mientras observaba a Jack recoger sus cosas más tarde esa noche, supe con certeza que esto apenas comenzaba.